Queridos amigos, en esta ocasión estamos muy contentos de poder llegar a ustedes a través de este medio. El día de hoy queremos compartir con ustedes un mensaje de esperanza, de amor y de consuelo de la palabra del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Evangelio de Mateo, el capítulo 9, y vamos a dar lectura en los versículos del 1 al 8. Dice el versículo 1: pasando otra vez Jesús, entró en la barca y vino a su ciudad. Y sucedió que le llevaron un paralítico tendido sobre una camilla. Al verlo Jesús le dijo a los amigos: ten ánimo, hijo, pues tus pecados te son perdonados. Entonces algunos de los escribas se decían a sí mismos: este blasfema. Sin embargo Jesús, conociendo los pensamientos de ellos, les dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir: tus pecados te son perdonados? O decir: levántate y camina. Pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Entonces le dijo al paralítico: levántate, toma tu camilla y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. La gente, al verlo, se maravilló y glorificó a Dios, pues había dado un gran testimonio de tener potestad entre los hombres. El ministerio de Jesús era un ministerio muy interesante, pues la gran mayoría de tiempo Jesús pasó curando y sanando toda dolencia y toda enfermedad. En esta ocasión nos encontramos ante una historia realmente fascinante, porque dice el versículo 1 que Jesús pasó del otro lado a su ciudad. Es decir, el hecho de que Jesús llegara y fuera hacia el otro lugar no fue un hecho casual, fue un hecho intencional donde el Salvador propició que él pueda ir y encontrarse con este hombre. Había muchas personas que lo seguían. Habían paralíticos, habían viudas, habían ciegos, habían leprosos, habían personas que para la sociedad del primer siglo lo único que podían tener era un poco de esperanza y nada más. Y con todas esas personas Jesús andaba, Jesús se rodeaba, eran el público selecto de Jesús. Pero dice la Biblia que en aquella ocasión le trajeron a Jesús un hombre que hace muchos años había adquirido una parálisis. El texto de la Biblia menciona algunos detalles interesantes. Este paralítico, antes de ir a Jesús, en primer lugar había ido a los fariseos y los maestros de la ley, pues él pensaba que ellos tenían la capacidad para curar este problema físico. Sin embargo, Elena de White menciona de que estos hombres lo rechazaron por completo y al contrario, lo condenaron porque pensaban que el problema que él tenía era un castigo por algo oculto que él había realizado. Los fariseos en aquel entonces consideraban que las dolencias físicas eran producto de una necesidad espiritual que había en el ser humano. Así que, de alguna forma, este hombre había perdido toda esperanza humana. Pero qué interesante, porque en aquel entonces, este paralítico oyó hablar que había un hombre que se llamaba Jesús. Él había escuchado solamente que Jesús hacía grandes milagros. Él había escuchado que le traían leprosos, con la piel cayendo a los pedazos. Y solamente bastaba el toque de Jesús para recuperar la piel de esas personas. Le traían ciegos que nunca habían visto la luz del día, pero bastaba el toque maravilloso de Jesús para devolverle la vista. Le traían paralíticos que nunca habían andado, y solamente bastaba el toque maravilloso de Jesús para que esas personas puedan andar nuevamente. Venían mujeres con problemas de hace muchos años y solamente bastaba el toque maravilloso de Jesús para hacer que esas personas puedan volver a renacer.
Así que este paralítico llegó a pensar y llevó a concebir, tal vez Jesús pueda hacer algo para sanar este problema físico. Y yo no sé, queridos amigos, cuántas veces usted ha estado en el lugar de aquel hombre, solamente pensando, tal vez Jesús pueda hacer algo por mí. Escuchas milagros de muchas personas y te pones a pensar y dices en tu corazón, tal vez Jesús pueda hacer algo por mí. Este hombre comenzó a pensar y comenzó a concluir de que Jesús sí podía hacer algo por él. Es por ello que dice el texto bíblico que este hombre pidió a sus amigos que lo llevaran. ¡Qué influencia y qué amigos! Porque todas las personas tenemos amigos. Todos tenemos amigos y la Biblia dice que muchas veces los amigos son más fuertes que un hermano. Así que este paralítico debió también ser un buen amigo, porque en aquel entonces había una gran resistencia hacia los enfermos. Pero dice la Biblia de que estos amigos llevaron a este paralítico a Jesús. Mientras este hombre se acercaba a Jesús, tengo la seguridad que lo que más deseaba no era tanto la curación física, porque este hombre sabía que el problema físico que él había adquirido era producto de un problema espiritual que había en su alma hace muchos años. Así que mientras él estaba siendo llevado por Jesús, yo tengo la seguridad que hubieron muchas ideas que comenzaron a cavilar y a entretejerse en la mente de este hombre, pensando, ¿cómo me recibirá Jesús? ¿Será que Jesús me recibirá? ¿Será que podrá extender su mano de amor y misericordia para sanar este problema que tengo? Así que la Biblia menciona de forma interesante que él rogó a sus amigos y los amigos no dudaron, porque los amigos no nos abandonan en los momentos difíciles. Los verdaderos amigos realmente están con nosotros cuando más lo necesitamos. Y estos amigos llevaron a esta persona hasta Jesús. Pero yo quiero, querido amigo, querida amiga, que usted pueda notar un detalle en el texto. Dice la Biblia que trajeron al paralítico tendido sobre una cama. En aquel entonces, las familias del primer siglo consideraban que si un hombre adquiría una enfermedad cuando era adulto, era porque los dioses estaban enojados contra él. Así que lo desheredaban, lo sacaban de casa y lo único que llevaba era una camilla, que en realidad era como una especie de cama. Hay un historiador del primer siglo llamado Flavio Josefo que él dice que las camillas eran como especie de frazadas que estaban cosidas, tenían una especie de cierre y dentro de ello ellos podían colocar sus pocas pertenencias, tal vez algunas mudas de ropa, tal vez algo de dinero, tal vez algún recuerdo con un valor sentimental preciado, inclusive algo de comida. En otras palabras, este paralítico, cuando se acercó a Jesús, se acercó con todo lo que tenía. Y muchas veces el ser humano quiere acercarse a Jesús, pero no quiere acercarse con todo lo que tiene. Esta historia nos muestra de que este hombre realmente decidió ir a Jesús con todo lo que él tenía. Jesús estaba enseñando, en esta ocasión se encontraba en la casa de Pedro. Y la tradición mencionaba que Jesús enseñaba, los discípulos estaban alrededor de él, y había un grupo de personas que estaba presente como público selecto en las reuniones de Jesús. Eran los fariseos, eran los publicanos y eran los doctores de la ley. Ellos habían venido en esa ocasión no para escuchar las enseñanzas de Jesús, sino habían venido para ver qué cosas decía y poder juzgarlo y criticarlo a través de sus palabras. Yo no sé qué te trajo en esta ocasión a ver este sermón. De repente te has puesto a pensar, o algún amigo compartió contigo este link, y bueno, te pusiste a pensar tal vez, no sé, lo voy a ver. Pero déjame decirte que el Señor Jesús está comenzando a trabajar en tu corazón. Y dice la Biblia que estos hombres estaban como espías tratando de escuchar cada palabra de Jesús.
estaban tratando de buscar un motivo para acusarlo. Es interesante porque los amigos llegaron a la casa de Pedro. Había mucha gente, porque Jesús estaba en ese lugar. Y cuando Jesús estaba en un lugar, la gente se agolpaba, venían de diferentes nacionalidades. La Biblia menciona que venían de Grecia, venían de España, de diferentes lugares, para solamente recibir el toque maravilloso de Jesús. Los amigos llevaron al paralítico. Ahora, pónganse a pensar por unos instantes. Ellos llegaron, estuvieron en la puerta, pero no pudieron entrar, porque lamentablemente habían muchas personas que impedían que él pueda ver a Jesús. Y yo te pregunto, querido amigo o amiga que nos estás viendo, tal vez en tu vida habrá amistades que no son las más correctas, que de forma inconsciente están impidiendo que tú puedas ver a Jesús a plenitud. Pero qué interesante, porque aquí vemos que no solamente valió la intención, sino también valió el esfuerzo, porque dice el texto bíblico que estos amigos llevaron hacia la parte alta de la casa y descubrieron el techo. Jesús se encontraba dando una enseñanza y de pronto él ve cómo el techo se abre como un pergamino y comenzaron a bajar a este paralítico. Dice el versículo 2 que al ver Jesús, la fe de ellos le dijo al paralítico. Ahora, ¿ustedes se imaginan los sentimientos encontrados en este paralítico? Cuando Jesús miró a este hombre, desnudó todos sus pensamientos más íntimos. El paralítico sabía que Jesús conocía completamente cada una de sus debilidades, conocía sus tristezas, conocía también sus alegrías, conocía las amenazas que él tenía, y él se encontraba como una hoja en blanco, listo para recibir el perdón de Jesús. La carga que él tenía lentamente comenzó a desvanecerse con esa mirada dulce del Salvador. El malestar que él tenía por tantos años de parálisis, poco a poco comenzó a alejarse. La paz que no había sentido hace años comenzó a inundar su corazón, porque el Señor Jesús, dice el texto bíblico, que le dijo: hijo, ten ánimo, tus pecados te son perdonados. Y qué interesante, porque Jesús aún no lo había curado. Jesús quería que antes de ser curado, este hombre pueda recibir el perdón de sus pecados. Es decir, Jesús no solamente estaba interesado en sanar la parte física del hombre. Jesús estaba interesado en sanar la parte espiritual de aquel paralítico. Y querido amigo que nos estás viendo a través de este medio, el Señor Jesús está interesado en poder sanar y restituir tu vida espiritual. Esa vida espiritual que ha sido manchada, que ha sido deteriorada, esa vida espiritual que ha ido poco a poco cayendo. El Señor Jesús quiere que tu vida espiritual vuelva a renacer. Y dice la Biblia que inmediatamente el dolor desapareció y este hombre quedó como nuevo, quedó transformado. La enfermedad, producto de una vida de pecado, esos sufrimientos que se habían tornado en amargura, comenzaron a desaparecer y comenzó a ingresar en su corazón la paz, la bondad y el amor que solo Cristo Jesús nos puede dar. Una luz del cielo comenzó a reflejar el rostro de este hombre, porque este hombre, después de este encuentro con Jesús, nunca más volvería a ser el mismo. Porque cuando el ser humano va a Jesús de corazón, el ser humano nunca vuelve a ser el mismo. Dice la Biblia, versículos siguientes, que habían un grupo de fariseos que estaban viendo a Jesús. Ahora, pónganse a pensar por unos instantes. Cuando el paralítico tuvo este problema, a los primeros que buscó fue a los escribas y fariseos. Y aquellos hombres le negaron el perdón, porque obviamente ellos no podían perdonarlos. Pero no solamente le negaron el perdón, sino que lo condenaron. Ahora ustedes vayan un momento conmigo a ese lugar.
¿Ustedes se imaginan lo que pasó por la mente de estos hombres? Ellos comenzaron a notar con interés cómo el Salvador comenzó a restituir solamente con sus palabras la vida física y espiritual de este hombre. Jesús no solamente había declarado que este hombre iba a ser sano, Jesús había declarado que sus pecados le eran perdonados, y rápidamente comenzó a generarse en la mente y en el corazón de ellos muchas dudas, porque comenzaron a pensar que el pueblo podía rebelarse en contra de ellas. Y buscaron una excusa a las palabras de Jesús y dijeron: blasfemia. Es más, pensaron que ese acto poderoso de Jesús era digno de muerte. Los amigos estaban agradecidos porque aquel paralítico nunca más iba a ser el mismo. Versículos siguientes, la última parte del versículo 6, Jesús le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. En otras palabras, lo que Jesús le dijo al paralítico antes de despedirlo: levántate, toma todo lo que tienes y anda. El paralítico tomó su lecho. No sabemos cuántos años había estado con él, pero tomó todo lo que tenía. En ese lecho habían recuerdos. Estaba la ropa con la que posiblemente había transitado por mucho tiempo. Tal vez había un recuerdo valioso de casa. Él se levantó con todo lo que tenía. En ese momento, ese rostro moribundo comenzó a tomar vigor por un color rojo. Había vida en ese cuerpo. Y esa vida física era producto de que este hombre había sido perdonado. Cuando uno termina finalmente la historia, la Biblia menciona que la gente, al ver este hecho milagroso, este hecho fuera de lo normal, este hecho que rompía todas las leyes humanas de aquel entonces, dice el texto que la gente al verlo se maravilló y glorificó a Dios, pues tenía potestad sobre los hombres. Yo no sé cuántas experiencias has tenido en tu vida. En realidad yo no te conozco, pero sé que hay algo en tu vida que no te deja en paz. Tal vez estás pasando por una experiencia muy difícil. Tal vez has perdido a un familiar, a un hijo, y hay dolor en tu corazón. De repente en este momento te has quedado sin trabajo y te haces la pregunta: Señor, ¿por qué de entre tantas personas tengo que ser yo? De repente estás pasando por la ruptura matrimonial y puedes ver a amigos tuyos que tal vez sin conocer a Dios viven felices, y te preguntas: Señor, ¿por qué justo a mí? De repente perdiste a un ser querido en un accidente y no pudiste despedirte. Y hay un dolor en tu corazón. En esta oportunidad, el Señor quiere que tu vida vuelva a renacer. La misma voz que le habló al paralítico en aquella ocasión es la misma voz que te habla a ti en esta oportunidad. Esa misma voz que creó los cielos y la tierra. Esa misma voz que hizo que las plantas aparezcan y también las lumbreras. Esa misma voz que hizo que todo animal terrestre ande sobre la tierra. Esa misma voz que tuvo poder para que el mar rojo se abra. Esa misma voz que trajo maná del cielo. Esa misma voz es la voz que te habla en esta oportunidad. Y esa voz es la misma voz que le habló al paralítico en aquella ocasión. Tus pecados te son perdonados. Es el mensaje que el Señor Jesús quiere para ti en esta oportunidad. Yo te invito, amigo, amiga, a que tú puedas levantarte ahí donde estás.
puedas tomar tu lecho, puedas tomar todo lo que tienes y venir a Jesús. ¿Por qué seguir sufriendo? ¿Por qué seguir llorando? ¿Por qué no limpiar tu corazón de todo lo que hay? Puede ser que por años hayas estado guardando rencor y dolor, pero en esta ocasión el Señor te dice, levántate, toma todo lo que tienes y ven a mí. ¿Tú quieres decirle eso al Señor Jesús en esta oportunidad? Si tú quieres decirle eso al Señor Jesús, yo te invito a que tomes una decisión de fe y una decisión de valor. Y en el lugar donde te encuentres, puedas ponerte de pie, puedas pasar al frente, porque el Señor Jesús en esta oportunidad quiere que tú y tu familia puedan renacer. Querido Señor que estás en los cielos, te damos gracias en esta oportunidad, porque podemos ver en la historia del paralítico una historia de amor, una historia de perdón, pero sobre todo una historia de redención. Queremos aceptarte, Señor, como nuestro Salvador, pero para ello necesitamos que nuestros pecados sean perdonados. Encomendamos nuestras vidas, encomendamos nuestros planes y todo nuestro futuro en tus manos, para que tú, Señor, puedas hacer con nosotros tu voluntad, pues tenemos la seguridad que ese Dios que comenzó la obra en nosotros no nos dejará hasta verla terminada. Acompáñanos, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, Señor. Que Dios te bendiga.